buenas tardes. ¿Haces tú la presentación o la hago yo? Vale, soy Lorena Sanz, abogada de Lambda y bueno, y estoy prestando servicio en Orienta. Tenemos esta tarde una charla con vosotros sobre testamento vital y eutanasia. Bueno, testamento vital y eutanasia, tanto monta tanto, porque creo que he empezado por eutanasia. Eutanasia es una de las partes que conformarían lo que es el testamento vital. El testamento vital es mucho más amplio. Pero bueno, supongo que por el interés que causa esta nueva legislación que tenemos y que supongo que conoceréis, por lo menos la habréis visto en las noticias. Pues vamos a empezar por lo que es la eutanasia para después incorporarlo dentro del testamento vital. Bien, el término eutanasia, esto es por entrar en lo que es en lo que es la terminología de la palabra, viene de la palabra buena y la palabra muerte, lo que significa buena muerte, por contra a lo que desde ciertos sectores más moralistas quieren hacernos entender por lo que es la eutanasia. No sé si se me está viendo. ¿Se me está viendo? Vale, a mí no se me ve, ¿verdad? Vale. Bien, en lo que es el término eutanasia, tenemos la eutanasia activa y la eutanasia pasiva, ¿vale? Lo que nos interesa en este caso, para incorporarlo a lo que es el testamento vital, es el término de la eutanasia activa, ¿vale? Con el tema de la eutanasia, el problema que tenemos es sobre todo un problema médico. Bueno, hasta ahora era un problema legal, ahora con lo que nos encontramos es con un problema médico. Problema médico por cuanto los médicos alegan por objeción de conciencia y además se les está permitiendo excesivamente. Después ya entraré a explicar por qué considero que excesivamente. El permitir que puedan optar por esa objeción de conciencia muchas veces deja el derecho deja a la gente bastante desprotegida. ¿Vale? El motivo que alegan en este caso no es tanto religioso como en otros casos, por cuanto los médicos, como sabemos, juran lo que es el juramento hipocrático que conocemos todos, que dice, entre otras, que dice que yo no daré ninguna droga mortal a nadie aunque me lo pidan, ni sugeriré un tal uso. También en lo que es el código deontológico médico, que todavía continúa vigente, a ver, yo creo que tácitamente está derogado por lo que es la nueva ley de eutanasia, sin embargo, continúa, realmente no se ha modificado. Bien, en lo que es este código deontológico, pues también dice que el médico no debe de emprender o continuar acciones que supongan pues llevar a una eutanasia activa. Realmente dice en su artículo 36.3 que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de esta. Esto quiero introducirlo porque crea bastante confusión. Sin embargo, el artículo 117 rechaza el ensañamiento también terapéutico, ¿vale? Entonces parece que uno se esté contradiciendo con el otro. Pero vamos, que de todas maneras, como he dicho desde un principio, yo considero que todo esto está totalmente derogado. Está tácitamente derogada. Bien, toda esta reforma, supongo que recordaréis el caso de Ángel Hernández y de su mujer María José Carrasco. María José Carrasco era secretaria del juzgado y estuvo enferma terminal durante muchísimos años. Y la mujer además pidió por activa y por pasiva, incluso aparecieron los vídeos grabados en los que ella estaba solicitando pues una muerte digna.
porque al final lo que es la eutanasia es una muerte digna. Al final el marido, esperando que apareciera una ley que nunca aparecía, Ángel Hernández la ayudó a morir. Y aparece incluso la grabación del vídeo en el que él la está ayudando. Bien, el caso es que se acabó llevando a un juzgado de violencia de género. No sé si recordáis el caso. Si queréis participar en algún momento, yo por mí no hay ningún problema. No sé si habrá algún problema con la grabación, pero yo por mí no hay ningún problema en que interrumpáis en cualquier momento. Además, os lo agradeceré, porque este es un tema que como roza ya un poco lo que es la moral y las convicciones de cada persona, y además es un tema también que se presta mucho al debate. Bien, como os decía, en este caso, digo este caso además es que lo cito porque el Código Penal, por suerte o por desgracia, siempre funciona a golpe de noticias de periódico. Cuando hay una noticia muy escabrosa, muy escabrosa y que aparece reiteradamente en los medios de comunicación, acaba produciendo una modificación en el Código Penal. En este caso fue este concreto el que se decidió ya, el que decidió ya por fin llevar a la eutanasia a su legislación actual. Bien, como os decía, fue llevado a un juzgado de violencia de género. No sabían cómo sacárselo de encima porque en realidad en violencia de género tampoco lo querían, intentaban derivarlo a otro juzgado y al final, bueno, se le solicitó lo mínimo de lo mínimo, 6 meses, e incluso Fiscalía dijo además que Fiscalía, que es siempre la que más pena pide, pues en ese caso no sabía tampoco cómo sacárselo de las manos por lo mediatizado que estaba con la opinión pública. Incluso llegó a decir que no se opondría a un hipotético indulto en el caso de que se solicitara. El problema de un indulto es que tú, para que se te aplique el indulto, tienes que reconocer el delito. O sea, tienes que reconocer que has cometido un delito. Y en este caso, Ángel Hernández reconocía que había ayudado a morir a su mujer, pero no lo reconocía como un delito. Un delito, en este caso, de cooperación al suicidio, con todas las atenuantes que le pudieron aplicar. Bien, y con eso llegamos el 25 de junio a la ley que tenemos actualmente, la Ley 3 del 2021. Bien, ¿qué regula esta ley? El texto no nombra al suicidio asistido, pero considera dentro de ese contexto eutanásico tanto la administración directa al paciente de una sustancia por parte de un profesional sanitario, no de cualquiera, como fue en el caso del marido del caso que acabamos de mencionar, como la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario. O sea, estamos hablando siempre de sanitarios, ¿vale? O sea, médicamente asistido. ¿Quién tiene derecho? O sea, lo que está regulando es la administración dentro de ese contexto de ayuda a la muerte, a una muerte digna, con una ayuda directa, una administración directa, pero siempre por personal sanitario y dentro de unas garantías que en algunos casos es excesivamente garantistas. Excesivamente garantistas y además se ha limitado bastante. Porque de hecho en Madrid Ayuso pretendía además, aparte de lo que decía la ley, añadir más garantías aún. Al final lo que pretendía era evitar sin poder saltarse una ley con carácter nacional aplicable a todo el territorio. Entonces lo que pretendía era que en su comunidad autónoma, aparte de todas las garantías que exige la ley y que ahora veremos, pues también quería que pues después cuando esta persona estaba en las condiciones que estuviera, en las que ya necesitaba de esa eutanasia, aparte de que figurara en su testamento vital, que lo volviera a ratificar. Esta ratificación, evidentemente, pues en muchos casos lo que iba a conllevar
era que muchas personas pues no pudieran ejercer ese derecho porque no estarían ya en condiciones. Entonces, al final eso pues nos ha llevado a la práctica. Hubiera que la Comunidad Autónoma de Madrid lo hubiera llevado a cabo, esa garantía de más y esa garantía excepcional hubiera supuesto, pues evidentemente, que acabara contradiciendo lo que era la propia ley nacional, la propia ley 3/2021 de 25 de marzo, y que acabara evidentemente en el Tribunal Constitucional. Bien, continuamos. Ya digo que eso nos lleva a... Sí, sí, vale, sí. Pues a ver, sí que es posible. Sí que es posible porque no pueden obligar. ¿Vale? Entonces, la ley dice que garantizará, velará, promoverá, y todo eso son vocablos que al final lo que hacen es que si todos tienen derecho pues a esa objeción de conciencia, evidentemente puede conllevar eh, que se mermen derechos o que hayan hospitales concretos en los que no se puedan ejercitar, evidentemente. Yo lo único que veo es que en este caso, pues siempre puedes coger al paciente y llevártelo a otro hospital. Yo no veo que, si acaso, más problema a que se conozcan los testamentos vitales. ¿Vale? Porque tenemos, no sé si me explico, Mario, tenemos unos registros en los que constan los testamentos vitales, pero es que no está informatizado como debería de estar. Y después tenemos un registro nacional también. Y después también el hecho de que todo el mundo no muere en un hospital. No sé si... o que no muere en este país, ¿vale? Pero eso lo vamos viendo, ¿vale? Bien, vale, para tener derecho a la eutanasia hay que tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo mínimo de permanencia en territorio español superior a 12 meses. Tener mayoría de edad o, si es menor de edad, a partir de 16 años se puede emancipar. Aquí no lo dice, pero creo que después sí que aparece por ahí en alguna diapositiva. Y bueno, y estar consciente en el momento de la solicitud. Vale, si la persona no cumple el requisito de estar consciente, porque no todo el mundo tiene la precaución de tener ese testamento vital, es que estoy hablando de dos cosas distintas, ¿vale? Entonces, ahora que continuamos con la ley de la eutanasia, ¿vale? Y luego hablaremos específicamente del testamento vital. Si la persona no cumple el requisito de estar consciente, puede aplicársele si ha suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, un testamento vital, de voluntades anticipadas o un documento equivalente, un documento en notaría. Pues un documento en notaría, yo diría que si se hace un documento en notaría, pues se le haga saber a muchas personas, cuanto más mejor, que lo tienes, porque el testamento vital o esas instrucciones muchas veces, como ya he dicho, no solo es en cuanto a la eutanasia, además de la eutanasia, pues cuando uno tiene esa intención, cuanto antes se ponga en marcha mejor, porque veremos que después hay unos plazos que como mínimo te lo alargan 40 días, cuanto antes en lo que son los hospitales, cuanto antes se ponga en marcha mejor. Y aparte también, pues
¿Perdona? Sí, sí, es que... Sí. Claro, a ver, en el testamento vital tú igual tendría que haber empezado con el testamento vital y después pasar a la eutanasia. En el testamento vital, lo que esto es por la novedad de que es la primera charla que doy sobre el testamento vital. Tú lo que haces es manifiestas una serie de voluntades, una serie pues tu voluntad sobre una serie de hechos que quieras que acontezcan cuando tú no estés en capacidad de decidir o ya hayas fallecido, ¿vale? Puede ser tanto la eutanasia en determinados supuestos o en todos los que tú consideres y pues también pues el hecho de que si quieres donar órganos también aparecen en tu testamento vital o o el hecho de que quieras que se te incinere o que se te aplique un determinado rito en tu entierro, ¿vale? Básicamente consiste en eso, consiste en la preparación a la muerte, a diferencia del testamento que conocemos todo el mundo, que es un testamento sobre tus bienes y qué hacer con tus bienes en un futuro. ¿Vale? El testamento vital es sobre tu buena muerte, diría yo, sobre todo lo que se pueda decidir en ese momento. Incluso si quieres hacer constar que quieres que se lea un poema en tu funeral o que quieres que se lleven rosas o que quieres cualquier cosa que tú consideres, puede conformar ese testamento vital. O incluso también te puedes cubrir las espaldas diciendo, pues no, que yo qué sé, tu compañero de vida o tu compañera de vida que decida, porque igual crees que estás contemplándolo todo y no lo contemplas todo. Entonces, puedes decir que en el caso de que se encuentre en una situación en la que se deba de decidir y no la hayas contemplado tú, que tal persona sea la que decida sobre ello. Hmm. Claro. Bueno, además es que no, además es que me encanta porque así es más participativo. Y además es que también me hace pensar, pues ahora estaba pensando también que quizás hubiera debido de haber empezado por lo que es el testamento vital, que es lo más amplio, y haber pasado después a lo más específico. Y lo he hecho justo al revés. Pero bueno, oye, todo se aprende. A ver, en el testamento vital, el problema que hay es que los registros, mm, pues a ver, en esos momentos, a ver, si es una persona que está sufriendo, sí que se te ocurre igual mirar o averiguar si tiene un testamento vital. Eh, Sobre todo si te lo dice, vamos, ya lo tienes claro. El problema es lo que tú decías de tu primo, que es ya, y es inminente. Entonces puede ser que incluso teniendo un testamento vital, no te hubieras enterado. Entonces, por eso digo que quien haga un testamento vital, aparte de que esté en los registros de sanidad, pues sería interesante también que diera copias a las personas de su confianza, que le dijera a las personas de su confianza que presumiblemente van a durar más, pues en principio que sean más jóvenes, que tiene un testamento vital y que existe ese testamento vital para que se respete su voluntad. Porque como tú dices, un entierro tradicional te meten en un nicho, pues a ver cómo lo sacas luego. O te meten en el nicho, del marido o de la mujer. A ver qué haces tú ahí. Bien, continuamos si queréis. Los requisitos de esta ley, pues eso, si la persona
no cumple ese requisito de estar consciente que estábamos diciendo antes. A ver, esta es que es la parte más importante del testamento vital, porque al final, si te entierran o te dejan de enterrar, yo sé que sonará un poco desagradable y que a todos, a mí me gustaría que me quemaran, por ejemplo. Y yo sé que si está mi madre no lo va a hacer. Pero pienso que básicamente lo más importante de lo que conforma el testamento vital es la muerte digna o el final de la vida. Y por eso estoy haciendo especial hincapié, aunque después vamos a exponer todo lo que conforma el testamento vital. Por eso quería hacer especial hincapié y que quedara bien claro lo que es la eutanasia. Bien, en el caso de haber nombrado de representante en ese documento, pues es el interlocutor que se utilizará válidamente para hablar con el médico responsable y para presentar la solicitud de eutanasia, porque esto es como una solicitud más. Bien, sí. Cuando he dicho antes lo de los 40 días, lo entenderéis ahora. Es muy garantista esta ley porque, a ver, yo la verdad es que le daba pocas posibilidades a que en un país como España, que es un país evidentemente católico, con lo que arrastramos, se aprobara tan rápidamente. Y ya os digo que se aprobó tan rápidamente porque surgió este caso que ahondó en la opinión pública. Al final lo que sale en prensa es lo que existe y promovió algo que el gobierno socialista en este caso estaba dispuesto a sacar. Esperemos que hagan lo mismo con la ley trans. Bien, es tan garantista que pone unos plazos y pone en sometimiento a diversos médicos. ¿Vale? Entonces, si está consciente, la persona, el interesado, debe de solicitar la eutanasia primero 2 veces por escrito o por otro medio que deje constancia de ello. O sea, otro medio, pero ese otro medio tú no lo puedes sustituir cuando quieras. Tú podrás utilizar ese otro medio si no puedes escribir, si no, tiene que ser por escrito. Además, separado por 15 días y que haga patente que no es resultado de ninguna presión externa, que no hay nadie que esté induciéndote. Si el médico considera que te están induciendo, pues ya no pasaría a la siguiente fase. Separado por 15 días, además, pues significa que cuando tú estás pidiendo la eutanasia, pues la estás pidiendo en unas circunstancias que la quieres ya, no la quieres para dentro de 15 días. Y este es la fase inicial que exige lo que es la normativa que tenemos. ¿Vale? Entonces, primero una primera solicitud por escrito, o bueno, si no puedes escribir lo que he dicho. Al cabo de 15 días, otra solicitud también por escrito solicitando otra vez lo mismo. Después de esa primera solicitud, el médico responsable del caso, el que te está llevando a ti, pues no un médico especial ni el director del centro. Si estás con un médico internista, pues ese médico que es responsable de tu tratamiento allí, deberá realizar con el paciente solicitante un proceso que se llama deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperados. O sea, que le tiene que explicar y decirle, pues, hablarle sobre los cuidados paliativos, con lo cual pues, nos podemos encontrar que si es un médico que no está a favor de la eutanasia, pues la chapa que le puede soltar perdonad por la expresión, a la persona que está en esas circunstancias después de haber estado esperando ahí esos 15 días. Bien, entonces además se tiene que probar que te ha facilitado esa información y que además la has entendido. El paciente después de ello tendrá que confirmar su intención, ¿vale? Y esto es el periodo que he hablado de 15 días. Parece que necesite 15 días para entender
lo que son cuidados paliativos y para entender lo que le pueda suponer cuando lo está solicitando desde un principio. ¿Vale? También después de la segunda solicitud debe de haber una reunión médico-paciente para asegurar que éste sabe lo que pide. O sea, después de esa segunda solicitud, por eso además es que antes estaba preocupada porque no podía pasar los POWEF porque yo no me acuerdo de todos estos pasos, de tantos pasos y de tantos días que dejan. Para asegurar que éste sabe lo que pide. ¿Vale? Con esta ya son 4 veces las que el paciente debe confirmar su voluntad y todas deben de quedar reflejadas en su historia clínica y a ser posible por escrito, salvo que puedas probar y demostrar que no se puede hacer de otro medio, con lo cual utilizarás pues medios, pues no sé, medios visuales o medios los que procedan. ¿Estamos? Sí, sí. No, en ese plazo de 15 días te explica lo que son los cuidados paliativos, que eso, el dinero, eso, sí, exacto. Vale. Después, eso pasa a una comisión de evaluación para que apruebe el procedimiento y el paciente debe de volver otra vez a sentir. Por supuesto, para paralizarlo en cualquier momento puedes. Ahora, si lo paralizas, tienes que volver a empezar. Pues hay un plazo máximo, ¿vale? Entonces, al final, el plazo mínimo que te puede durar desde que empieza hasta que acaba son unos 40 días. Sí. Vale, entonces, bueno, primero eso, el paciente tiene que contar con, si dijéramos, con la autorización de su médico, que es el que te explica lo de los cuidados paliativos. Este después se va a pedir la opinión de un facultativo consultivo, ¿vale? Que debe de tener una formación específica, porque cuando tú entras, pues igual estás en la UCI y tienes un médico. Cuando tú vas a un hospital, tu médico igual no es el de tu patología, depende de dónde estés, ¿vale? Y además, ese médico no debe de pertenecer al mismo equipo del médico responsable, o sea, del médico responsable, del médico que es el que está dándote el seguimiento y el tratamiento en el hospital. Uy, perdón. Después pasa a una comisión de evaluación. Esa comisión de evaluación debe de nombrar a 2 expertos que evalúan el tema. Uno de ellos, además, tiene que ser jurista. Y si ambos están de acuerdo, el proceso sigue adelante. Si no, debe decidir el pleno de la comisión. Una vez que está decidida que la petición está justificada, se lo comunica al médico responsable para que proceda a aplicar la eutanasia o facilitar el suicidio. Si en algún caso la solicitud es rechazada, el interesado puede reclamar ante la comisión y, si no está de acuerdo con lo que ésta determine, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, o sea, irte a un juzgado. También habrá un control a posteriori por parte de la comisión, ¿vale? O sea, a ver, en esta diapositiva es lo que he puesto, lo de los 40 días, para que así se comprenda mejor, ¿vale? Primero, un periodo de 15 días entre las 2 solicitudes del paciente.
Después, en principio, en 24 horas, el médico debe de consultar con un especialista ajeno al caso. Yo te digo que esto de las 24 horas no se sigue nunca. Porque además ese especialista tiene que tiene que ser otro compañero de ese mismo hospital que esté especializado en el caso, en la enfermedad que tú padezcas y que no tenga ninguna relación. O sea, normalmente pues es de otro turno. Y normalmente eso se lo comunican, suelen hacer reuniones semanales en esas reuniones. O sea, este segundo paso de 24 horas, aquí estoy poniendo los días mínimos. ¿Vale? Tercero, que se pueden alargar. El especialista tendrá hasta 10 días para contestar. Que en 24 horas le han dicho y que es ajeno, tiene 10 días para contestar. Si procede o no procede, si existen posibilidades de recuperación, si cuántas son y cuánto consideran. En cuarto lugar, sumamos 3 días más hasta que se lo comunique a lo que se le llama la Comisión de Garantías. En quinto lugar, la dirección de esa comisión de garantías podrá tardar otros 2 días en nombrar a un experto que va a evaluar la petición. Y estos expertos tienen otros 7 días más para decidir y 2 días más para comunicar al presidente de la comisión su resolución, que no es tan fácil. Y eso siendo determinante y estando en condiciones. Bien, si esta es positiva, el presidente la trasladará al médico responsable, que la llevará a cabo con el máximo cuidado y profesionalidad, siempre y cuando, evidentemente, no sea objetor de conciencia. Con aplicación de los protocolos correspondientes, aunque si es objetor de conciencia, lo tiene que decir al inicio de todo el procedimiento y no esperarse al plazo de los 40 días, porque es ese mismo médico el que lo debe de aplicar. Por lo menos no te obliga a hacer todo el procedimiento con un médico que sabes que a la postre pueda mostrarse objetor de conciencia. O sea, que el que lo plantea ya tiene que decirlo de entrada. O sea, cuando tú haces la primera solicitud a ese médico y él te indica los cuidados paliativos o no paliativos o lo que considere, también te tiene que decir si es objetor de conciencia. Con lo cual tú puedes solicitárselo a otro médico y en principio tiene que haber dentro del mismo hospital, a lo mejor no dentro del mismo turno, en principio. Bien, esa comisión, hay una comisión por comunidad, por cada comunidad autónoma y en cada ciudad autónoma, y la comisión que hemos nombrado antes, y solo se establece, este está bastante en el aire, porque daros cuenta que esto es de este año. Tendrá un carácter multidisciplinar, quiere decir que todos no son médicos. De hecho, hay juristas y hay también personal de enfermería en esa comisión de garantías. Y bueno, cada comisión de garantías de cada ciudad autónoma tiene un reglamento de orden interno que será elaborado por esta comisión y autorizado por el órgano competente de la Administración autonómica. Creo que os estoy liando mucho, ¿verdad? No, sí. Sí, a ver, el médico inicial, en principio, si es objetor de conciencia, te lo tiene que decir enseguida, ¿vale? Lo que pasa es que yo no sé cómo lo van a solucionar en la práctica porque el médico inicial es el que te está llevando a ti, es el que te está llevando a ti el tratamiento y poner a otro médico externo primero tendría que estudiárselo, ¿me explico? Ese es el que... Sí. Lo que está claro es que esta ley ha salido y ha salido muy rápida.
Y estamos en un país, como he dicho antes, un país católico y que tenemos todo esto es política también, y que tenemos una oposición al gobierno actual que no está a favor de la eutanasia. Eh, el Partido Popular, por decirlo con nombre y apellidos, no ha hecho mucho ruido con esta ley. Entonces, si no hace mucho ruido con una ley es porque es una ley que va a ser poco práctica para una eutanasia. Entonces, el hacerla tan garantista le resta practicidad. Vale, entonces esto ya lo vimos con la ley del matrimonio homosexual. Entonces nos podíamos casar, pero después los hijos era otra cosa. Entonces se nos permitía y el Partido Popular tampoco hizo muchos aspavientos con la ley del matrimonio homosexual. Bueno, sí, pero bueno, que no como en otros casos. No le puso excesivas trabas. Con esto también, yo no, ¿tú has oído mucho al Partido Popular o incluso a Vox con esta ley de eutanasia? Es que no se les ha oído prácticamente. Y no se les ha oído, pues precisamente porque al ser tan garantista prácticamente lo convierte en casi que un imposible. Porque cuando vienen a decirle que sí a todo, pues es que la mitad se habrán muerto ya. Eso sí tienen la suerte de encontrar médicos especialistas, porque además es que está hablando de especialistas. Como primero te falle, tiene que buscar otro que se ponga a estudiar tu caso, porque no puede ser ajeno, el ajeno es el segundo. Y después que pueda remitir a otro ajeno que conozca y que sepa que no es objeto de conciencia. Pero bueno, una vez salvas el primero, el resto ya va a ser cuestión de tiempo. Sí, porque además es que hay muchos médicos que no están a favor de la eutanasia, no ya por tanto por cuestiones religiosas, y las cuestiones religiosas yo las veo más en el aborto, como por una cuestión del juramento hipocrático que he nombrado al principio, que consideran, el juramento hipocrático que dice que su arte, su ciencia, tenderá siempre a salvar vidas y nunca ayudarán a facilitar la muerte. ¿Vale? Entonces, ellos, en el sentido estricto y conforme han sido educados durante toda la carrera y el propio código deontológico que he dicho, que se entiende tácitamente derogado, pero que continúa con esa redacción, mm, pues es que prácticamente les está diciendo a los médicos que si actúan así son mal vistos por el resto de la comunidad, incluso si quisieran aplicar ese código deontológico están incumpliéndolo. Y estamos hablando de un juramento hipocrático, de un juramento de antes de Cristo. O sea, no es que yo esté de acuerdo, que yo estoy totalmente a favor de la eutanasia. Yo siempre intento ponerme en la cabeza del que tengo enfrente para intentar llevar siempre una mejor defensa. Entonces, yo lo que veo en estos casos es eso, que existen muchos médicos, muchos más médicos que no están a favor de la eutanasia que en otros supuestos. Además es que cuando en otros casos, como lo que estaba comparando con el derecho al aborto, con el aborto tú te vas a un médico especializado y aquí en principio y en teoría cualquier enfermedad puede llevarte a esta situación y cualquier médico sería el primero en decidir sobre y en remitir.
Bien, bueno, esto lo he dicho en un principio, lo de aquí de la diapositiva, que en un principio se realiza en centros sanitarios públicos, privados o concertados y en el domicilio del paciente, pero cuando digo domicilio del paciente es por médicos, no por, a ver, no en el domicilio del paciente como dice este buen hombre. Y bueno, su aplicación queda a cargo del médico responsable del proceso. El médico responsable del proceso es el que activa en un principio el procedimiento, el primero. Que vayan interviniendo cuando quieran. Vale, bueno, esto es que, ¿ves? Esta frase es mía. Derecho a una muerte digna, garantizada y sin delaciones indebidas, que es todo lo contrario a lo que nos está diciendo la actual legislación. Yo creo que irá reformándose y irá adecuándose, pero en principio la norma que la han sacado para dar contento pues a una situación que había y la han sacado pues para además con el beneplácito de muchas fuerzas políticas. Entonces, pues lo han cedido pues por ese excesivo garantismo. Bien, si no queréis hacer ninguna pregunta de la eutanasia lo único que lo único que quería que quedara claro es que se puede solicitar, que tenemos ese derecho, que se hace en centros, bueno, en centros médicos o a través de un médico, de un sanitario, que tiene unos plazos que cuanto antes se inicie mejor y si sabes que existe el testamento vital, cuanto antes lo saques a relucir mejor y poco más. Tiene una serie de garantías y te sitúan como mínimo teniendo suerte en 40 días. Yo si tuviera una persona si tuviera una persona pues en una situación terminal, me aseguraría en qué hospital no va a haber ningún problema y pediría el traslado a ese hospital antes de iniciar en el hospital que esté. Porque prefiero, ya sé que eso supone mover a una persona y cambiarla de centro, pero te ahorras unos días que en esas situaciones lo que quieres con las personas con las que a las que estás cuidando, que son personas que evidentemente quieres y aprecias, es que sufra cuanto menos tiempo mejor. Entonces me aseguraría de en qué hospital no va a ocurrir eso o me lo llevaría a casa si fuera posible y buscaría el médico adecuado para iniciar el procedimiento. Si el primer médico lo activa todo, el resto más que nada lo que hace es garantizar que por cualquier enfermedad no vayan a llevar ahí, eso es evidente, pero bueno, que por cualquier enfermedad no vayan a llevar a una persona a una eutanasia o una enfermedad que pueda ser reversible. Simplemente el resto ya están garantizando. Hola, Pere. Hola, buenas tardes. Puc parlar en valencià? Suposa que m'entendràs en valencià, no? Muy perfectament. M'entens? Sí, vale, d'acord. Moltes gràcies, ho has explicat molt bé. Penso igual que Mario, me pareix una llei amb molta garantia i si una persona està totalment que està patint moltíssim i sobretot si és conscient, està patint molt, que com a mínim tinga que esperar-se 40 dies, me pareix absurde, absurde. Això és prolongar el patiment d'una persona. És la meva humil opinió, per lo que tu has exposat, d'acord? I dir-te una xicoteta puntualització que potser tu me la pots aclarir, perquè potser pot ser que estigui jo mal informat. Si jo, per exemple, jo tinc un familiar que està en un hospital, per exemple, jo pertanc així a la Ribera, i no m'agrada
l'especialista que s'ha tratat al meu familiar i vull traslladar-me a un altre hospital, no cregues que t'ho fiquen tan fàcil, No t'ho fiquen fàcil. No t'ho fiquen fàcil traslladar un malalt que està sent atès en un hospital concret a traslladar a un altre hospital, perquè com està tot, com te diria jo, els ambulatoris perteneixen a un hospital concret i tu tens un domicili concret, tens que fer moltes coses per traslladar i això és encara donar més angoixa a la persona que està malalta. No sé si estic equivocat, m'entens? Sí, això és el que veig, perquè veig que esta llei és molt nova. Entonces, jo el que veig és que, igual quan tens un seguro, el seguro dels morts, que paguen totes les mares, hasta la meva que té 86 anys, en canvi l'està pagant, igual quan hi ha un seguro que és perquè t'enterren i te posen unes floretes i te paguen 2 corones i te transporten, estigues on estigues del món, i aquest mateix seguro, i jo, a més, és que jo ja estic veient hasta un negoci per a ells, i aquest mateix seguro hauria de cobrir la possibilitat de l'eutanàsia. La possibilitat de l'eutanàsia i la possibilitat a través de les asseguradores i la possibilitat de que ho pugues, de que això que se té que pagar quedi inclòs. Sí. Sí, a ver, exacto. Sí. Es que, Vale, oye, tengo que dejaros que me está llamando el médico, ¿vale? Sigo escuchando, ¿vale? Gracias por contestarme, Lorena. Vale, Pere, que vaya bien. A ver, yo creo... Pues me lo podías contar, porque es que yo lo veo muy simple. A ver, es otra prestación más que das para la buena muerte, como estábamos diciendo. Y esa otra prestación más, antes del 25 de junio de este año, no podías ni siquiera contemplarla porque no era lícita. Pero ahora que es lícita, es pues otra prestación más, que tú pagas más, evidentemente. No por el mismo precio. Bueno, si quieren ofrecerlo por el mismo precio, estupendo. Pero es que yo lo veo y lo veo ahí incardinado. Que tú estás en un hospital que no contempla la eutanasia, pues que tu funeraria, tu aseguradora de esos trámites, te asegure, igual como te asegura que si estás en Pekín te traen hasta aquí, pues que te asegure también esa facilidad para que se te aplique la eutanasia que tú has solicitado. Bueno, yo lo veo. Ya me lo contarás, ¿vale? Lo veo muy interesante. Bien, bueno, el testamento vital ya hemos hablado en parte de él. Quizás a la próxima lo empieza al revés, mejor. Bien, el testamento vital pues es un documento de instrucciones, un testamento de voluntades anticipadas, igual que el otro testamento. En el otro testamento que conocemos todos es una voluntad anticipada de qué quieres que se hagan con tus bienes materiales, y pues qué es lo que quieres que se haga con tu cuerpo, básicamente. Con relación a los tratamientos médicos a los que desea someterse o no desea someterse, también, evidentemente, puedes decir que bajo ningún concepto se te aplique la eutanasia, evidentemente. Aunque yo dudo mucho de que nadie que esté en contra de la eutanasia se atreva a hacer un testamento vital en este sentido.
que ya me gustaría. Si están tan en contra, pues que haga un testamento vital indicando lo contrario. Bien, a ver. A ver, ¿qué es lo que básicamente se puede hacer en un testamento vital? En el testamento vital, de lo que se trata es de una serie de instrucciones que da el autor sobre pues, los cuidados médicos a los que quiere someterse, si los desea recibir o no, en el supuesto de padecer una enfermedad irreversible que no tenga curación o terminal, que le vaya a provocar el fallecimiento con toda probabilidad, si desea ser enterrado o incinerado, he puesto aquí, pero vamos, que si desea también que lo manden a la India y que en la India sus herederos pues lo quemen y lo echen al río, pues también puede hacerlo constar. Puede hacer constar lo que tú quieras que se haga siempre y cuando esté dentro de la licitud. Evidentemente, pues que te dejen expuesto ahí en mitad de la calle no lo van a hacer, por decir una barbaridad de algo que no sería lícito. Si quieres donar tus órganos cuando fallezcas, también debe de constar en este testamento vital. Y de hecho, todos estos registros no han aparecido ahora con la eutanasia. Todos los registros sanitarios los tenemos y funcionan por la necesidad de órganos vitales. Gracias a esa necesidad de órganos vitales es por lo que se activan y se activan inmediatamente. Siempre y cuando, porque además es que suelen preguntar a la familia, oye, ¿os consta si tiene un testamento vital, si ha hecho testamento, si quiere donar sus órganos? Dicen directamente. Y gracias a esta necesidad de órganos y a esta necesidad de esa rapidez que tiene en el momento fallezca, se active, o en el momento saben que va a entrar en un coma, o va a entrar en una fase terminal y que ya no le van a poder preguntar, y se informan de si existe ese testamento vital, es a través de esta necesidad de lo que tiramos del resto de voluntades, como es la voluntad de la eutanasia o, bueno, la voluntad de cómo quiera ser enterrado o incinerado o como lo considere. Bien, no, muchas veces también en lo que es este testamento, lo he dicho antes, aparece también nombrado un representante autorizado para ayudar a interpretarlo, pero vamos, no es imprescindible. Vale, la validez que tiene este testamento vital es desde que se otorga, desde el momento en que está redactado. Es importante que nos interesemos en que aparezca en los registros sanitarios, y también sería interesante que las personas allegadas tuvieran conocimiento. Porque precisamente por esto, porque cuando va a ser terminal, los médicos sí que se espabilan en ver si existe testamento vital por lo que son los órganos, que siempre están escasos de ellos. Pero si se queda en coma o se queda en una fase terminal, una fase de sufrimiento muy aplazada, pues muchas veces no caen en la cuenta o no quieren caer o no se les ocurre que ni siquiera que exista o que pueda servir para otra cosa distinta a la donación de órganos. Y ahí sí que no se entera nadie. Entonces es muy importante que existan testigos y, si puede ser, incluso que tengan copia de ese testamento vital. Si ese testamento vital después lo cambiamos en un futuro, pues por ejemplo, que en un principio eutanasia sí, pero órganos no, y después con el tiempo decimos eutanasia sí y órganos también, pues es importante también que quien tenía el testamento inicial le demos el nuevo, las personas que tengamos allegadas, porque uno anula el posterior, anula el anterior, pero siempre y cuando tengan conocimiento. Si no tienen conocimiento, pues igual aparecen por ahí, y hasta que aparece del registro sanitario, pues se está llevando a cabo
el que tiene, pues el que tenemos repartido por ahí con los testigos. Bien, como decía, también debe inscribirse en un registro público para tener la seguridad de que cuando sea necesario, el facultativo que las tiene que aplicar podrá consultarlas de forma rápida. Si no está en ese registro sanitario, en ese registro de la GVA, en este caso, de Generalitat, nos encontramos con que se tiene que probar su validez. Si no está en ese registro, pues por lo menos que sea pues notarial, como mínimo. Como he dicho antes, para otorgar el testamento vital, mayores de 18 años, incluso personas que llevan solo pues, 12 meses, aquí en España, y si son menores, con que sean mayores de 16 y menores de 18, pero estén emancipados, también. Bueno, esto de que se pueda expresar de forma libre, sin coacciones, eso se presupone. Y también se presupone que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Las personas incapacitadas judicialmente pueden otorgar un testamento vital siempre y cuando no se prohíba expresamente. O sea, que una persona esté incapacitada no quiere decir que no pueda hacer absolutamente nada. La sentencia tiene que detallar específicamente sobre qué se le incapacita. Y si no se le incapacita sobre testamento, puede otorgarlo sin ningún problema. Unos 50 60 euros, ¿eh? Sí, exacto. Sí, sí. Lo importante es después, ahora veremos la página de Generalitat para colgarlo. Bueno, esto también lo he dicho, lo de que se puede cambiar o anular el testamento con otro posterior, simplemente con otro posterior ya se puede. Incluso ese puedes decir que haya perdido su validez. No hace falta que hagas uno nuevo, sino que dices que ese ya no tiene ninguna validez y se queda sin ningún testamento, aunque eso no es lo normal. Y bueno, esto ya lo he dicho, que hay que tener la precaución de recuperar y destruir el documento original y todas las copias, porque si no te puedes encontrar por ahí con que haya una copia de un anterior que salga y el posterior no salga o el posterior salga. Y entonces, pues, ir recuperando pues todas las... Pero bueno, yo sobre todo tendría precaución de que personas allegadas tuvieran conocimiento de que tengo ese testamento vital, porque es que si no, al final, los testamentos vitales solo sirven, y más con todo el protocolo que hay que hacer de los 40 días y todo lo que hay que mover y el trabajo extra, pues los médicos si pueden se lo sacan de encima y al final solo los ves en funcionamiento cuando hay necesidad de órganos. Bien, el testamento se debe de inscribir. Esto es igual como los seguros también tienen un registro. Bien, pues el testamento se tiene que inscribir en un registro de instrucciones previas de la comunidad autónoma, en este caso dependiente de GVA, de la Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad, y bueno, también hay un registro nacional donde se depositan los documentos remitidos por los registros autonómicos. O sea, hay dos, uno estatal y uno autonómico. A ver, no sé si podremos entrar y si entro, no sé si se va a ver. A ver, yo creo que no se ve. Voy a salir de aquí, a dejar de presentar y voy a presentar ahora la pantalla de información de la eutanasia de GVA, ¿vale? ¿Veis? Esta es la página de la Generalitat Valenciana y aquí hay información sobre la eutanasia o ayuda médica para morir, se llama, para ciudadanos y para profesionales. Y además es que es una página que está muy clarito. ¿Estáis viendo la página? Sí, ¿no? Sí.
Vale, y mira, introducción, ¿qué es la eutanasia? ¿Quién puede solicitarla y cuáles son los requisitos? ¿Cómo puedo solicitarla? ¿Cómo se lleva a cargo? Y formulario de contacto. Que si aquí no se puede tirar del formulario de contacto, no pasa nada porque en este otro sí que se puede tirar. Ahora lo veremos. Es que es una página que además es que es muy facilita. A ver, dejar de presentar y nos vamos a... Sí, 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 claro. Eso sin ningún problema. A ver, mira. Aquí está. Compartir. Ay, he vuelto a compartir el que no era, ¿no? Este es el que hemos visto. Dejar de presentar. Voy a quitarlo y así seguro que no me vuelvo a confundir. Mm, mm. Vale, aquí. Vale, este es que en el otro no dejaba, el otro era directo de Generalitat y estas son de las páginas esas del PROP que tiene todos los formularios colgados. El otro, el de GVA, está muy bien porque te explica lo que es, cómo es. Yo he explicado lo que es la norma general, que está aprobada de este año. Después, cada comunidad autónoma tiene un poquito de margen. Y aquí en Valencia, de momento, tenemos suerte con el margen que tenemos. ¿Vale? Entonces, en la página de GVA es que de sanidad, mm, lo que son los formularios se ve que no los colga bien, pero tenemos esta del PRO, que también he puesto el enlace en el Power que os pasaré, y aquí están colgados todos los documentos, plazo durante todo el año, requisito eh, presencial o si es formalizado ante notario, a través de Internet, donde dirigirse para poder formalizarlo y cómo tramitar con certificado electrónico. Con certificado electrónico lo puedes hacer todo online. Documentos de voluntades anticipadas y solicitud de revocación, modificación de un documento de voluntades anticipadas, ¿vale? Entonces, este es para colgar un documento nuevo y este es cuando ya tienes uno colgado y quieres anularlo o quieres modificar ese anterior. No necesitarías ir a notario y aquí aparece lo que son la manifestación de los testigos, lo que Lo que tienes que aportar son los testigos y tienen que firmarte con su firma digital también, ¿no? Sí, exacto. Tres creo que son. Una, dos, creo que son tres. El interesado y tres testigos, si no me equivoco. Mm, sí, te lo puedes ahorrar. DNI electrónico es muy fácil. Es muy fácil y más fácil aún que el DNI porque con el DNI necesitas tener el lector. Es la firma de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que te lo deja colgado donde quieras, en el móvil o en el ordenador. Le pones la contraseña y ya tienes la firma hecha. Lo digo porque si te quieres ahorrar también los 10 euros que vale el lector, también. Mira, además es que es un documento que es muy fácil. Datos de la persona declarante. Declaro que si en un futuro no soy capaz de tomar decisiones sobre los cuidados de mi salud, lo que pasa es que en la notaría puedes especificar más cosas, porque en el testamento vital incorporas más. Pero bueno, si lo único que quieres... Exacto. Exacto.
A ver, aquí en principio también puedes incluir otras instrucciones. Lo que si mueres de repente, pues tú imagínate que en vez de estar estamos hablando de eutanasia, pues que mueras en un accidente. Pues igual a nadie se le ocurre ir a mirar si tienes un testamento vital. Y que tengan copia. Exacto, mira, además es que aquí está muy bien, ¿eh? Es muy fácil, ves datos, declaro que tal, que si quiero que se inicien o se retiren las medidas de soporte vital, las que quieres, las que no quieres, y después declaro tal, prescripción de la eutanasia, y a continuación instrucciones complementarias, donación de órganos, mira qué fácil, sí, no. Aquí abajo en instrucciones puedes decir, pues mira, quiero que los den todos menos los ojos, que me encanta tenerlos. Y aquí abajo puedes poner esa coletilla. Aquí abajo puedes utilizar esas otras instrucciones para lo que quieras. Donación del cuerpo a la ciencia, sí, no. Lugar donde se desea ser atendido, en el domicilio, en el hospital o en la residencia geriátrica. Pues eso de los últimos días, cuando ya saben que vas a fallecer. Pues mira, quiero que me lleven a casa. O hay personas que dicen, pues mira, no quiero darle ese marrón a la familia, quiero que darme en el hospital. Pues también lo puedes detallar. La asistencia espiritual que hablábamos antes y añadir también lo de si quieres que te incineren o quieres que te entierren o lo que quieras que hagan contigo, yo te digo, siempre y cuando sea lícito y esté permitido por la ley, como si quieres que te embalsamen. Exacto, exacto, pero no es legal aquí, pero puedes decir que, pues que me quemen y se lleven mis cenizas a la China y que me tiren a la China. Lo único que hay que tener cuidado es con lo que tú dices aquí, porque son documentos que en principio cualquier documento se debe de salvar. Es como en los contratos. Con los contratos, cuando hay una cláusula que es nula, automáticamente no convierte a todo el contrato en nulo, sino que se queda esa cláusula nula y se salva el resto del contrato. Pero hay ocasiones en las que se considera que esa nulidad es tan importante que tumba todo el contrato. Entonces, lo que hay que tener cuidado aquí también es no pongas una cláusula que sea tan desacreditada, tan desproporcionada, que tumbe el resto de cláusulas. Y entonces que te va a perjudicar es a ti. No sé si me explico, Mario. Mm. Mm. Sí, me estoy refiriendo a que igual lo anula, como igual no, como igual dice, bueno, solo esta cláusula, pero basta a lo mejor que no quieran aplicar la eutanasia para decir, no, mira, es que esta otra cláusula yo no la veo y yo creo que como esta cláusula no es lícita, pues ya no es lícito nada del contrato. Entonces, que no nos... Exacto, que tiene que ser un acto de voluntad serio y dentro de lo que es, pues se nos está permitido. A mí también me gustaría poner en la eutanasia que en el momento en que esté en esa situación, que en 2 días se me ventilen y yo lo podré poner si quiero, pero vamos, en 2 días no se me van a ventilar porque el mínimo que he dicho antes eran los 40 días que tenemos ahí. Y bueno, ya te digo que hay comunidades autónomas que, como la de Madrid, que intentaron una segunda ratificación a pesar de tener testamento vital también. Porque el otro era la eutanasia directa, si tú tienes el testamento vital y ya no estás
en capacidad de decidir suple esa voluntad. ¿Vale? Y bueno, Una continuando. pregunta, sí, una pregunta, Lorena. Es un lapsus porque estás hablando de especificar cosas en el testamento vital, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo quiero que me quemen, lo tengo que especificar en el testamento vital y todo el procedimiento, pero yo quisiera que mis cenizas fuesen a un bosque y fueran enterradas, ¿me entiendes? ¿Eso sería legal? A ver, tú Si son ponte... enterradas en un bosque y ya está, en un bosque concreto que quiero y son enterradas. Ya está. Yo no creo que eso sea una cosa ilegal, enterrar una cosa, porque no estoy esparciendo unas cenizas en un lugar público, como ha dicho Mario, en la Plaza de Toros, sino es un lugar, un bosque, y hacer un clot, que digo jo, i ficar-les cendres dins i tapar-ho, ja està. M'entens? En un lloc públic o en un lloc privat. Home, seria un bosc públic, Ja, m'entens? i això no seria... A veure, Pregunte. És que m'ha sorgit com no estava vull, dient Mario. no vull insultar-te, però això no No, seria tirar basura en un lloc públic. home, Perdona. són cendres. És fer un foraet i fer un clotet, però A bueno, veure, també, des d'aquest punt de vista que tu mires, també podia ser, també, és de veres, no ho havia pensat així, no? a D'acord. veure, jo el que faria constar, Pere, és que vull que m'incineren. I ja està. I això li ho dius al teu nebot o al teu veí o li pagues a qui siga perquè ho faci. D'acord, M'expliquem? moltes gràcies, Lorena. M'agrada molt la teva exposició, eh? El que passa és que he tingut que fer un lapsus perquè m'ha cridat el metge. Ja li he preguntat al Tot meu bé? metge, ja he preguntat al meu metge de capçalera sobre lo de l'eutanàsia i m'ha dit que no tindria cap problema si és pal·liar el patiment d'una persona. M'ha dit que no tenia cap problema. Així que Bueno, li ho he preguntat, li ho he preguntat. però di-li que de moment no te fa mal res. Molt bé, se continua, perdona, si t'ha fet un lapsus, ¿vale? Que no te aparega por ahí ninguna enfermera dices de la muerte que aparece. Bueno, anem a veure, jo en el testament faria constar lo que bàsicament sé que no va tindre ningú problema perquè, sobretot per el fet de que en el tema de l'eutanàsia fa molt poquet que està en vigor, que és molt garantista i si és molt garantista en els metges, pues, també pot ser molt garantista la seva interpretació, la que faig en els tribunals, perquè jo de moment no conec ningú que hagi arribat als juzgats i que hagi obtès mal resultat, però no forcem que tinga que arribar a un juzgat molt clar, molt específic i coses que tinguem clar que sí que van admitir-se. Que vagin a incinerar-te, evidentment, van admitir-ho. Per Moltes exemple, gràcies per la teva contestació, Lorena, moltes gràcies. a tu. I perdona per l'expressió que he utilitzat. El que volia era que se veiera clar, no volia molestar-te. Bé, com dia... Tranquil·la, estate tranquil·la, no m'has molestat. El nombramiento de representante y aceptación. El representante que volem que interprete, en el cas de que se tenga que interpretar alguno dels apartats, sobretot els apartats de que quan se considere o no se considere que se vol iniciar el procediment, també deu d'acceptar la representació, també té que firmar este document en la firma digital. Datos de la persona representante y manifestación de los testigos. 1 y 2. ¿Veus? Sí, eren 3, vale. Eren 3, m'havia confós jo, eren els 2 testigs i el representant. I al final acaben la persona declarante i això se queda penjat en el registre de Generalitat de la Conselleria de Sanitat que després passa al registre estatal. Vale. N'hi ha una altra pàgina, a veure si la tinc. Bueno, això són
diverses, no sé quina hora és, si anem bé, diverses notícies. Esta, per exemple, és la d'una dona en esclerosis múltiple que va ser la segona en contemplar y que se le aplicara la eutanasia. A veure si puc arrastrar. Vale, sí. Veus en dos hospitals, així en València la veritat és que no teníem problemes com tenen en Múrcia, per exemple, me consta, perquè tinc allí companys, tinc prou companys abogats en Múrcia i sí que me consta que estan tenint problemes. Però així en València no n'hi ha problemes en aplicar l'eutanàsia així en caràcter general. Crec que digues, també és cert que som molt poques mesos, però ningú no s'ha manifestat, ningú hospital s'ha manifestat tots els mesos totalment en contra. M'imagino que deu de ser per els governs que estan dirigint Múrcia, perquè són del PP i Vox, i així tenim un tripartit. Pot ser que sigui per això també. Al final els governs són una representació dels votants. Entonces, pues, si allí majoritàriament pues, son votantes del PP o de Vox, pues están en contra de la eutanasia, y si la mayoría de votantes voten a estos partits, pues la majoria de metges, per definició, tenen que ser també afins. Però bueno, colar sí que colen, ¿no? No n'hi havia. Pues oye, muy bien, discútemelo, me interesa mucho. ¿No es una representación? ¿Cómo me lo matizarías tú? Ya. Yo sabes qué me pasa. Cuando estoy dando ponencias, por ejemplo, sobre, a ver si lo encuentro, cuando estoy dando ponencias sobre los delitos de odio, sabes que se denuncian muy pocos. Dicen que entre un 5 y un 7%. Yo estoy convencida de que muchísimo menos. Estoy convencida de que muchísimo menos, porque el simple hecho de que te llamen maricón o comecoños o esas expresiones, pues las hemos normalizado tanto y es que me da la sensación de que ni siquiera consideramos que entren. Y entonces, claro, te haces unas estadísticas, sobre todo utilizando las de la policía, en base a ese 5 o 7%. Y es muy atrevido. Y yo siempre lo comparo con la intención de voto, que cuando sacan la intención de voto y después lo que sale en las votaciones, pues muchas veces no tiene nada que ver. Y luego de la intención de voto ya me voy al tiempo, que para que acierten el tiempo, pues como lo de la isla de La Palma, que en una semana iba a estar todo finiquitado y que no iba a llegar al mar, y mira lo que nos está sorprendiendo. Bien, a ver, esto es evidentemente, pues eso, las dos comunidades autónomas, Madrid y Andalucía, fueron las que empezaron a regatear y a intentar poner trabas a esta ley, porque al estar las competencias de sanidad cedidas a las comunidades autónomas, pretendían modificar sobre ella, que es lo que he comentado antes que pretendía hacer Isabel Díaz Ayuso. A ver si...
Pues sí, yo también me gustaría apuntarme a ese grupo. A ver, solo quiero haceros mención a una página que funciona genial, además es que siempre ha funcionado muy bien, no de ahora, que es esta, la del derecho a morir. Y es una página, se llama derechoamorir.org, ¿vale? Y es una caña porque está muy actualizada y además te da acceso, no sé si lo encuentro ahora, pero te da acceso a cada comunidad autónoma, a que entres en el documento de cada comunidad autónoma y te tira a la página, igual como yo he sacado antes la del PROP de aquí de Valencia, te tira a cada una de las comunidades autónomas y te tira con los documentos incorporados y si hay alguna especificidad también. Entonces, yo antes de acudir a la de GVA, me gusta más acceder a través de esta para cualquier cosa, cualquier actualización y trabajar sobre ella porque ya te digo que funciona muy bien y es una asociación del tercer sector igual que nosotros. Bueno, y nada más, no quiero avorriros más conmigo. Y bueno, esto sí. Lorena, moltes gràcies. M'ha perdut un trosset del tema del testament vital, però ja intentaré, si com ho ha gravat Mario, intentaré mirar el trosset que m'ha perdut. M'ha agradat molt la teva exposició, enhorabona, i si tenim algun dubte, doncs ja te preguntarem. D'acord? Molt bé. I els enllaços són molt interessants per a tramitar coses que no sabia ni que existien aquests enllaços. De veritat que és molt interessant tota la informació que s'has donat. I agrair-te el teu temps i tot el i tots els teus coneixements, d'acord? Moltes gràcies. Escoltar un dijous post-puente així, totes aquestes històries legals. Sí. Pues ya me contaréis porque que no se me queda a mí con la duda. Y bueno, esta frase que he puesto aquí al final la he puesto sacando la colación de la moral cristiana que tenemos. Tanto miedo y tanto confrontación con la muerte de una persona cuando se supone que tienes una vida eterna y que tienes un más allá. Que sorprende que estén tan obsesionados con cerrar y con no dejar a la gente que decida. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. No, lo que queráis, yo hasta las 8 estoy aquí. O sea que si queréis hacer alguna pregunta. Bueno,